Bien, queridos hermanos, sean de nuevo bienvenidos a esta nuestra campaña Enseñanzas del Nuevo Testamento. Estamos narrando la vida en los Hechos de los Apóstoles, un poquito la vida de San Pedro y bueno, también las primeras comunidades. Estamos en esta tercera semana. La semana anterior aprendimos un poquito sobre el querigma o el anuncio o la buena nueva o la proclamación. Tanto nuestro Señor Jesucristo sabemos en todos los evangelios, pues Él predicaba el reino de los cielos, la conversión, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de nuestros pecados. Y claro, también en la vida de los primeros apóstoles, los 12, con San Pedro a la cabeza, pues también ellos anunciaron esta proclamación, esta buena nueva de un Dios que muere en la cruz, que resucita y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso en el cielo y nos invita, nos llama a nosotros también a volvernos a Él y aceptar este anuncio, esta salvación que nos trae. Y en esta tercera semana pues vamos a hablar un poquito sobre las primeras conversiones. En ese discurso de Pedro, que fue fuerte, que fue poderoso, pues hubo efectos en las almas, en las personas, en la gente que lo escuchaba. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este discurso. Después de haber referido el primer discurso de Pedro en el día de Pentecostés, el autor de los Hechos de los Apóstoles nos informa que los presentes, al oír esto, dijeron con el corazón compungido. Bueno, ahí vemos claramente, ¿verdad? La compunción, el arrepentimiento, la penitencia, el dolor, que es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo. Dolor sincero por mis pecados, por mis rebeldías, por toda la maldad que yo haya cometido en mi vida. Es un dolor, un quebrantamiento del corazón. Y es lo que tenemos que pedir. A veces el corazón está duro, está indiferente, está rebelde y se niega, se cierra a la gracia de Dios. Pues bueno, aquí el discurso de Pedro, pues estos oyentes se sintieron el corazón compungido, un corazón quebrantado, un corazón adolorido de haber ofendido a Dios o de haber sido rebeldes o tal vez de, como se dice, pues apoyar a los que crucificaron a Jesús. Y a lo mejor había gente por ahí que pues claro, gritaban crucifícale, crucifícale, y por eso mismo ellos sintieron este dolor, este arrepentimiento. Son palabras elocuentes que indican la acción del Espíritu Santo en las almas de los que escucharon de Pedro, el primer querigma apostólico. Su testimonio acerca de Cristo crucificado y resucitado. Su explicación de los hechos extraordinarios acaecidos aquel día. En particular, aquella primera presentación pública del misterio pascual había tocado el centro mismo de las expectativas de los hombres de la antigua alianza, cuando Pedro había dicho: Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Entonces vemos ahí claramente, Hechos 2:36. Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Entonces vemos en esas palabras elocuentes de Pedro, pues ellos sintieron ese corazón, esa compunción, ese arrepentimiento, ese dolor de haber traicionado a Jesús. La venida del Espíritu Santo que había actuado aquel día ante todo en los apóstoles, ahora actuaba en los oyentes de su mensaje. O sea, primero fue en los apóstoles, en los 12, que empezaron a hablar en lenguas y hacer alabanzas y proclamar y decir las maravillas de Dios. Pues ahora, bueno, se va a transformar, se va a pasar, se va a transmitir a los oyentes. Es decir, la gente que lo escuchaba, que decían, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasa a estos hombres? Bueno, ahora ellos serán tocados, serán transformados, serán sanados, volverán a Dios. Y es lo que hacemos también nosotros, al proclamar, al decir, al anunciar, al hablar, pues también en la vida de todos los oyentes, en la vida de toda la iglesia, en la vida de todos los que me estén escuchando, que puedan también ellos sentir, vivir, transformar sus vidas por la gracia de Dios, sentir ese arrepentimiento sincero que es don del Espíritu Santo. Las palabras de Pedro habían tocado los corazones, despertando en ellos la convicción de haber pecado. Ese es el inicio de la conversión.
la convicción de haber ofendido a un Dios tan bueno, tan amoroso, tan generoso, tan humilde, tan obediente, que me amó hasta morir por mí en la cruz. Ese es el inicio de la conversión, dejar el pecado, dejar la maldad para volvernos más a Dios. Con el corazón así compungido, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Hechos 2:37. Bueno, de nuevo, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué debo de hacer para salvarme? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para volverme a Dios? ¿Qué debo hacer para entregarme más a Cristo? La pregunta que hemos de hacer demuestra la disponibilidad de la voluntad. Esa disposición, esa buena disposición interior de los oyentes de Pedro, que al escuchar su palabra se habían dado cuenta de que era necesario un cambio en su vida. Qué importante es esta disponibilidad, esta apertura, esta acción a la gracia de Dios en mi voluntad. Claro, en mi inteligencia, porque pienso y discierno todo aquí, en mi inteligencia, en mi intelecto que Dios me ha dado, pero hay que bajar, como se dice, una cuarta. Hay que bajar de la mente al corazón, del corazón a la voluntad, a la disposición, a las obras, al querer. No nomás sí, pues desear, yo quisiera, Padre, yo quiero cambiar, pero no puedo, no. Hay que querer y hay que tener una voluntad fuerte, esa disposición de la voluntad abierta al querer de Dios. Porque sé que si abro mi voluntad al querer de Dios, pues voy a recibir la paz, voy a recibir el consuelo, voy a recibir el perdón, voy a recibir el amor. Son cosas hermosas para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para mi persona. ¿Qué hemos de hacer? Disponer mi voluntad siempre al querer de Dios, a la acción de la gracia de Dios. La santidad consiste en la disposición del corazón. Esa disposición, ese Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Señor, estoy aquí dispuesto para hacer lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, disponer el corazón. No cerrar por miedo, por temor, sino abrirlo siempre. Es también significativo el hecho de que los llamaron hermanos, haciéndose eco de Pedro, que había hablado con espíritu fraterno en su discurso, en cuya última parte se había dirigido a los presentes con apelativo de hermanos. Bueno, pues ahí vemos claramente, hermanos, hermanitos, hermanitas, bueno, esa fraternidad, ese amor, ese cariño. Somos hermanos en Cristo, hermanos en una misma fe, hermanos en una misma religión, hermanos en la iglesia. Y muchas veces se sienten solos, o están tristes, o están arrinconados, o no tienen a nadie aquí en la familia, o están todos lejos, o algunos fallecieron. Pues la iglesia es ese lugar, esa comunidad donde pues vas a recibir esa hermandad, ese amor, ese cariño. El mismo Pedro responde ahora la pregunta de los presentes. Es una respuesta muy simple que se puede muy bien definir lapidaria: convertíos, conviértanse, conviértanse. Hechos 2:38, ese volverse a Dios, ese dejar un camino de pecado para meter stop, poner reversa, alto y seguir otro camino, que es la conversión, que es volverme a Dios. A mí me decía hace poco una persona que realmente pues eso, empezó a ir a la iglesia, empezó a participar en la comunidad, empezó a evangelizarse, a participar en el catecismo, a arreglar su vida, y como ella dice, sentía una gran paz, sentía un gran amor cuando iba al catecismo, cuando iba a la iglesia, cuando se acercaba a la comunidad, a la oración, a la alabanza, a evangelizarse, pues sentía esa paz, sentía ese amor, esa presencia. Bueno, y ya a veces la gente del mundo, las malas amistades, se iban alejando de ella, se iban desapareciendo porque ella pues estaba más en las cosas de Dios. Bueno, pues qué hermoso. Esa conversión es ir más a la casa de Dios, ir más a buscar esa evangelización para mi vida, para mi familia, para mis hijos, que necesitamos siempre esa conversión cada día. Con esta exhortación, Jesús de Nazaret había comenzado su misión mesiánica, Marcos 1:15. Ahora Pedro la repite el día de Pentecostés, con el poder del Espíritu de Cristo que ha venido a él y a los demás apóstoles. Entonces vemos ahí, Jesús nuestro Señor, sabemos, comenzaba su evangelización después de ser bautizado en el Jordán. Salió y predicaba: conviértanse, vuélvanse a Dios,
arrepiéntanse de sus pecados. Y Pedro pues hace lo mismo. Claro, empujado, guiado, transformado por el amor, por el fuego del Espíritu Santo. Ahora Pedro la repite el día de Pentecostés con el poder del Espíritu de Cristo que ha venido a él y a los demás apóstoles. Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo. Un cristiano fiel, iluminado por esta gracia, por esta presencia, por este amor del Espíritu Santo, debe de iluminar, debe de transformar con sus palabras, sus acciones, su comportamiento, el buen ejemplo. Ahí está el llamado, ahí está la invitación a la conversión. Juan Pablo II, en la encíclica sobre el Espíritu Santo, que hemos hablado de ella, nos dice, convirtiéndose en luz de los corazones, es decir, de las conciencias, el Espíritu Santo convence a lo referente al pecado, o sea, hace conocer al hombre su mal, el mal por él cometido, y al mismo tiempo los orienta hacia el bien. Entonces, por esta luz del Espíritu Santo nos hace iluminar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras almas y ver claro pues esa maldad o esas miserias que yo he cometido en mi vida. La luz entra, penetra, la gracia entra en nuestras almas y claro va a alejar ese mal cometido buscando siempre ese arrepentimiento, ese dolor sincero de haber ofendido a Dios y claro, empujarnos más a la conversión, al amor. Bajo el influjo del Paráclito se realiza, por tanto, la conversión del corazón humano, que es condición indispensable para el perdón de los pecados. Bueno, volvemos a lo mismo, al arrepentimiento, a la penitencia, al decir, Señor, fallé, Señor, perdóname, Señor, fui débil, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo en este cieno, en este lodazal de mis pasiones desordenadas. Entonces tenemos que, claro, buscar ese arrepentimiento sincero, esa conversión de mi corazón, de mi vida. Convertíos en la boca de Pedro significa pasar del rechazo de Cristo a la fe en Él resucita. Entonces, claro, mucha gente que pues reniega, rechaza, se queja, no quiere ir a la iglesia. Hay hombres que mandan a sus mujeres a la iglesia, ve tú a rezar por mí, no, yo no quiero ir, yo no voy. Entonces, a ver si pasa, ¿verdad? Hay gente que rechaza a Cristo, rechaza la fe, rechaza la iglesia, rechaza a los curas, rechaza todo. Y a veces se nos puede pegar un poquito y no es bueno. No es bueno rechazar esta fe, rechazar esta salvación, sino aceptar, volverme, convertirme más a Cristo resucitado, un Cristo vivo. La crucifixión había sido la expresión definitiva del rechazo de Cristo, sellado por una muerte infame sobre el Gólgota. Ahora el apóstol exhorta a los que crucificaron a Jesús a la fe en el resucitado. Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. Pentecostés es ya la confirmación de la resurrección de Cristo. Pues ahí está de nuevo la invitación en ese Pentecostés, en ese dejarnos transformar por el Espíritu Santo para volverme más a Dios. La exhortación a la conversión implica sobre todo la fe en Cristo Redentor, pues la resurrección es la revelación de aquel poder divino que por medio de la crucifixión y muerte de Cristo realiza la redención del hombre, su liberación del pecado. Necesitamos, hermanos, claro, la fe, necesitamos aceptarnos, necesitamos entregarnos más a Dios, renunciar a nuestros pecados, a nuestras malas decisiones, a nuestra mala vida o a nuestro pasado que ha sido traumático o doloroso o lo que sea. Cada quien tiene un morralito ahí que lleva cargando y que hay que entregar, hay que sanar, hay que liberar, hay que entregárselo ahí en la confesión, hay que entregárselo ahí a los pies de Jesús para poder liberarnos de todo aquello que nos esclaviza y nos enferma y nos hace tanto daño. El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, un alma humilde, un alma paciente. Necesitamos volvernos a Dios, enamorarnos de Él para que así nuestra alma, nuestro corazón, aprendamos las virtudes de Jesús. Si mediante las palabras de Pedro el Espíritu Santo convence en lo referente al pecado, lo hace en virtud de la redención realizada por la sangre del Hijo del Hombre. La carta a los Hebreos nos recuerda
la sangre purifica nuestra conciencia. Por la sangre de tu alianza libertaré a los presos del calabozo. Zacarías 9:11. Vemos ahí, por la sangre de la alianza del Cordero inmolado, pues nos va a liberar, nos va a sanar, nos va a arrancar del poder de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte. Esta sangre, pues por decirlo de algún modo, abre al Espíritu Santo el camino hacia la intimidad del hombre, es decir, hacia el santuario de las conciencias humanas. A este nivel de profundidad y de interioridad nos anuncia, atestigua Pedro en su discurso de Pentecostés, que llega la acción del Espíritu Santo en virtud de la redención realizada por Cristo. Entonces, por la fuerza del Espíritu Santo, por este anuncio, por esta proclamación, pues llega esta salvación a nuestras vidas. Pedro completa su mensaje: convertíos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. De nuevo, la conversión, el hacernos bautizar para poder perdonar esos pecados y recibir, claro, la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Hay que lavar, hay que limpiar primero, sacar lo malo, sacar lo negativo, sacar lo que impide la obra de Dios, la gracia de Dios. Y a veces es doloroso, a veces se llora, a veces vamos a sufrir, pero es el camino que hay que tomar para poder ser llenos, repletos del Espíritu Santo. Aquí escuchamos el eco de lo que Pedro y los demás apóstoles oyeron de Jesús después de su resurrección, cuando abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Lucas 24, 45, 47. Entonces ahí nos abre las inteligencias el Señor para poder entender un poquito su mensaje, lo que Cristo tiene que padecer, que morir por nosotros y anunciar, proclamar esta conversión para, claro, perdonar esos pecados. Tú llevas los problemas a Dios, pero lo que necesitas es llevar a Dios en tu interior. Ahí está, a veces le decimos tantas cosas a Dios, tantas necesidades, tantos problemas, dificultades, pero lo importante es, claro, llevar a Dios dentro de uno, llevar a Dios en mi corazón, por su gracia, por su amistad, por su presencia, especialmente la presencia del Espíritu Santo. Pedro exige no solo la conversión, sino también el bautismo en el nombre de Cristo para la remisión de los pecados. Claro, la conversión, pero claro, también el bautismo. En las primeras comunidades era eso, bautizarlos para poder pertenecer a la familia de Dios. Aquel que se aferra a su pasado muere un poco cada día. Puede pasar a veces que nos aferramos a nuestro pasado, nos aferramos al mal que nos han hecho, nos aferramos a aquella tristeza, aquel fracaso matrimonial, aquella pérdida de un ser querido. Ya estoy aferrado, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Un cristiano tiene que tener esperanza y con la ayuda de Dios perdonar, sanar nuestras vidas, liberarnos de aquel pasado que tal vez no es muy bueno y entregarle a Dios todo, abrir el corazón a Él, y eso pues nos va a dar sanación, nos va a dar liberación, nos va a dar reconciliación, nos va a dar alegría, nos va a dar esperanza, nos va a dar gozo. Qué importante es esto. Nos dice Juan Pablo II en su encíclica, donde se analiza la victoria sobre el pecado obtenida por el Espíritu Santo, en referencia a la acción de Cristo Redentor. Nos dice: el convencer en lo referente al pecado, mediante el misterio de la predicación apostólica en la iglesia naciente, es relacionado bajo el impulso del Espíritu derramado en Pentecostés, con el poder redentor de Cristo crucificado y resucitado. Con ese poder de Cristo que ha sido crucificado, pero claro, también ha resucitado. De este modo se cumple la promesa referente al Espíritu Santo hecha antes de Pascua: recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Por tanto, cuando Pedro durante el acontecimiento de Pentecostés habla del pecado de aquellos que no creyeron y entregaron una muerte ignominiosa a Jesús de Nazaret, da testimonio de la victoria sobre el pecado,
victoria que se ha alcanzado en cierto modo mediante el mayor pecado que el hombre podía cometer, la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, consubstancial al Padre. De modo parecido, la muerte del Hijo de Dios vence la muerte humana. ¿Seré tu muerte, oh muerte, como el pecado de haber crucificado al Hijo de Dios? Vence el pecado humano. Entonces vemos ahí, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Claro, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero ya Jesús, el Hijo de Dios, al morir por nosotros, pues nos ha perdonado todas esas miserias. Y dirá San Pablo, donde abunda el pecado, pues va a sobreabundar la gracia. Así, hay pecado, hay maldad, pero ahí va a sobreabundar la gracia, es decir, la redención alcanzada por Cristo nuestro Señor. Aquel pecado que se consumó el día de Viernes Santo en Jerusalén, y también cada pecado del hombre, pues al mayor pecado del hombre corresponde con el corazón del Redentor. La oblación del amor supremo que supera el mal de todos los pecados de los hombres. Aquel pecado del Viernes Santo que se cometió, pues también ha sido perdonado, ha sido absuelto con el amor mismo de Jesucristo. Por tanto, la victoria es el amor. Esta es la verdad encerrada en la exhortación de Pedro a la conversión mediante el bautismo, el amor de Cristo resucitado, que me amó hasta entregarse por mí. En virtud del amor victorioso de Cristo, también la Iglesia nace en el bautismo sacramental, por obra del Espíritu Santo el día de Pentecostés, es decir, comienzan así las primeras conversiones a Cristo. Los que hacen profesión de pertenecer a Cristo se distinguen por sus obras. Obras son amores y no buenas razones. Pues ahí está la invitación a demostrarlo de verdad con las obras, con los hechos, no solo claro con las palabras, sino con el ejemplo especialmente. En efecto, leemos, los que acogieron su palabra, es decir, la verdad encerrada en las palabras de Pedro, fueron bautizados. Se les unieron unas 3,000 almas, Hechos 2:41. Es decir, se unieron a los que ya con anterioridad habían quedado llenos del Espíritu Santo, es decir, los apóstoles. Vemos ahí con ese efecto del discurso de Pedro, pues 3,000 personas se unieron. Una vez bautizados con el agua y con el Espíritu Santo, se convierten en comunidad de los hijos adoptivos de Dios. Como hijos en el Hijo, se hacen uno en el vínculo de una nueva fraternidad. Mediante la acción del Espíritu Santo se transforman en la Iglesia de Dios. Muy bien, queridos hermanos, concluyo con este pasaje también tan hermoso de Simón Pedro, que lo había vivido en el lago de Galilea. Ese pasaje tan hermoso, nos dice el evangelista Lucas, narra que Jesús dijo a Simón, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La pesca milagrosa, todos lo recuerdan. Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu palabra, en tu nombre, lanzaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse, llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas a los pies de Jesús, diciendo, aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Bueno, pues ahí está de nuevo, de ese arrepentimiento, esa conversión. Señor, aléjate de mí, soy un pecador. Y esa es la invitación que tenemos que hacer nosotros al escuchar, al recibir esta buena nueva del Evangelio. Señor, apiédate de mí, soy un pecador. Ten misericordia de mí. Necesito de tu gracia, necesito de tu amor, de tu amistad, para poder ser santo, para poder ser santa y poder seguirte, claro, siguiendo tus huellas, tus pisadas que me van a llevar al cielo. En aquel acontecimiento, signo se encerraba el anuncio de la futura victoria sobre el pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo predicados por Pedro en el nombre de Cristo. Aquel anuncio se hizo realidad el día de Pentecostés, cuando quedó confirmado por obra del Espíritu Santo. Pedro el pescador y sus compañeros del lago de Genesaret, lago de Galilea, encontraron en esta realidad la expresión pascual del poder de Cristo.
y al mismo tiempo el significado de su misión apostólica, encontrando la realización del anuncio: desde ahora serás pescador de hombres. Pues bien, queridos hermanos, claro que es un tema muy extenso, muy largo, estos efectos de la conversión de San Pedro, porque también, claro que cada uno de nosotros conviértase en lo que hay que convertir, cambiar lo que hay que cambiar, renunciar a lo que hay que renunciar. Bueno, y eso nos va a ayudar a volvernos más a Dios, a que realmente esta conversión, este anuncio, este querigma que nos trae Jesucristo resucitado, que nos trae San Pedro junto con los otros 11, este mensaje de salvación, pues me llegue también a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y claro, si me vuelvo más a Dios, si me entrego más a Jesús en mi vida, pues mayor bendición, mayor alegría, mayor paz, mayor amor tendré en mi corazón. Y claro, ese amor podré anunciarlo, podré llevarlo a mi familia, a mi vida, a mi comunidad, a mi trabajo, a mis seres queridos. Y claro, cumplir aquella palabra que nos dice también en la Biblia: mirad cómo se aman, mirad cómo transmiten esa paz, ese amor, ese gozo. Pues concluyo, hermanos, esta tercera semana para que dejémonos guiar, transformar por el Espíritu Santo, por esta gracia, por este arrepentimiento, por este amor, por esta salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendice a estos hijos tuyos, derrama en ellos el fuego de tu amor, el fuego de tu Espíritu Santo, para que esa sangre derramada de Jesús en la cruz les lave, les limpie, les proteja de todo mal y peligro, y puedan ellos llevar su mensaje, llevar este querigma, este anuncio de salvación a sus vidas, a sus familias, a sus corazones, y que cada vez se conviertan más a ti. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.